Hola a todos, les saluda Leoncio Lupito. Hoy, 24 de agosto de 2025, nos enfrentamos a una realidad compleja y llena de matices cuando hablamos de seguridad en México. Por un lado, las cifras oficiales nos presentan un panorama que podría parecer alentador. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con Omar García Harfuch al frente de la estrategia de seguridad, reporta una disminución sostenida en el delito más visible y doloroso, el homicidio doloso. Los números sugieren que las políticas implementadas desde finales de 2024 están comenzando a rendir frutos, con una tendencia a la baja que no se había visto en años. Esta narrativa oficial habla de un país que poco a poco estaría recuperando la tranquilidad perdida. Sin embargo, esta versión de los hechos choca frontalmente con la experiencia cotidiana de millones de mexicanos. Salir a la calle, tomar el transporte público, abrir un negocio o simplemente vivir el día a día sigue siendo un acto de cautela para una gran parte de la población. La sensación de vulnerabilidad no ha disminuido en la misma proporción que los homicidios. La pregunta que flota en el aire es inevitable. Si las estadísticas de asesinatos mejoran, ¿por qué la percepción de inseguridad se mantiene tan arraigada en la sociedad? Esta es la gran paradoja que define nuestro presente, un dilema que nos obliga a mirar más allá de los promedios y los porcentajes oficiales. La desconexión entre los datos duros y el sentir ciudadano no es un tema menor, sino el núcleo del desafío actual. Mientras las autoridades celebran la reducción de la violencia letal como un logro significativo de su gestión, la población sigue lidiando con otros delitos que, aunque no siempre terminan en la portada de los diarios, erosionan la calidad de vida de manera profunda y constante. Hablamos de la extorsión que asfixia a los pequeños comerciantes, del robo a transeúnte que convierte un trayecto simple en una ruleta rusa, y de la desaparición de personas, una herida abierta que no deja de sangrar en muchas regiones del país. Por lo tanto, analizar la situación de la violencia en México requiere una doble mirada. Debemos, por supuesto, reconocer los avances estadísticos donde los haya, como la baja en la tasa de homicidios, y entender las estrategias que podrían estar detrás de ellos. Pero es igualmente crucial, y quizás más importante, escuchar la voz de la gente, comprender sus miedos y atender las realidades que no siempre se reflejan en las cifras. Solo así podremos tener un diagnóstico completo y honesto sobre si México, en verdad, se está convirtiendo en un lugar más seguro para todos sus habitantes. Esta noche, profundizaremos en estas dos caras de la misma moneda. Para entender el panorama actual, es fundamental analizar las cifras con detenimiento. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tendencia a la baja en los homicidios dolosos ha sido notable. Durante los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, se ha reportado una caída significativa, llevando el promedio diario de víctimas de cerca de 87 a poco menos de 65. Esto representa una reducción superior al 20%, un dato que no puede ser ignorado. De hecho, algunos meses de 2025, como julio, han sido catalogados como los menos violentos en casi una década, lo cual alimenta el discurso oficial de que la estrategia está funcionando. No obstante, la historia que cuentan los números no es uniformemente positiva. Mientras los homicidios parecen ceder terreno, otros delitos de alto impacto muestran una dinámica preocupante. El delito de extorsión, por ejemplo, ha experimentado un repunte alarmante en el último año, con un incremento que supera el 25% según diversas organizaciones civiles. Este fenómeno, conocido como el impuesto criminal, afecta directamente la economía familiar y la viabilidad de miles de negocios en todo el territorio nacional. Es un crimen silencioso pero devastador, que genera un clima de miedo y desconfianza que las estadísticas de homicidios no logran capturar por completo. Además, es importante poner las cifras en perspectiva. Aunque la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes ha disminuido, pasando de 24 a cerca de 19, México sigue estando muy por encima del promedio mundial
y de muchos países de la región. La violencia letal, a pesar de su reducción, continúa siendo un problema de salud pública y seguridad nacional. Las cifras absolutas siguen siendo alarmantes. Hablamos de miles de vidas perdidas cada mes. Esta realidad nos recuerda que, si bien la dirección del cambio puede ser positiva, el punto de partida era extremadamente grave, y el camino por recorrer es todavía muy largo y lleno de obstáculos. Finalmente, existe un debate constante sobre la fiabilidad de las propias cifras. Analistas y organizaciones de la sociedad civil han señalado con preocupación la posibilidad de un maquillaje de datos en algunas entidades federativas. Se denuncia que ciertos homicidios dolosos podrían estar siendo reclasificados como culposos, o que las víctimas encontradas en fosas clandestinas no siempre se contabilizan de manera inmediata en los registros oficiales. Esta duda sobre la integridad de la información añade una capa de complejidad al análisis y alimenta el escepticismo ciudadano, dificultando la construcción de una narrativa de éxito basada únicamente en los números presentados por el gobierno. La percepción de inseguridad es una bestia compleja, alimentada por factores que van mucho más allá de una sola estadística, por importante que ésta sea. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE, nos muestra año con año que el miedo de la población no disminuye al mismo ritmo que los homicidios. Esto se debe a que la sensación de riesgo se construye a partir de la violencia más cercana, la que interrumpe la vida cotidiana. El robo en el transporte público, el asalto a mano armada en la esquina, el secuestro express o la llamada de extorsión son experiencias que para muchos resultan más tangibles y amenazantes que los enfrentamientos entre grupos criminales. Estos delitos, que podríamos llamar delitos del día a día, tienen un impacto psicológico profundo en la comunidad. Modifican nuestros hábitos, nos hacen desconfiar del prójimo y limitan nuestra libertad de movimiento. La gente deja de salir de noche, evita llevar objetos de valor, cambia sus rutas y vive en un estado de alerta permanente. Este costo emocional y social es inmenso. Aunque las autoridades celebren la baja en los asesinatos, para la ciudadana que fue despojada de su sueldo al salir del cajero automático, la violencia no ha disminuido en absoluto. Al contrario, la ha golpeado de forma directa y personal, reforzando su sensación de vulnerabilidad. El papel de los medios de comunicación y las redes sociales también es crucial en la construcción de esta percepción. La difusión inmediata de noticias sobre hechos violentos, a menudo acompañada de imágenes explícitas y testimonios crudos, crea una sensación de omnipresencia del peligro. Aunque un crimen haya ocurrido a cientos de kilómetros de distancia, su impacto mediático puede generar la impresión de que la amenaza está a la vuelta de la esquina. Esta exposición constante a la violencia, real y mediatizada, satura el imaginario colectivo y contribuye a mantener los niveles de miedo elevados, incluso cuando las estadísticas generales muestren una mejoría en ciertos indicadores. Además, la impunidad juega un papel determinante. La ciudadanía percibe que la probabilidad de que un delito sea investigado, resuelto y castigado es mínima. Cuando las víctimas no denuncian porque consideran que es una pérdida de tiempo o porque temen represalias. Y cuando los pocos casos que llegan a las fiscalías se pierden en un laberinto burocrático, se consolida la idea de que no hay consecuencias para los delincuentes. Esta falta de justicia efectiva es quizás el mayor motor de la percepción de inseguridad, pues transmite el mensaje de que los ciudadanos están desprotegidos y a merced de quien decida hacerles daño. Para entender por qué la violencia en México alcanza niveles tan extremos, es indispensable hablar del crimen organizado. Las autoridades y los analistas coinciden en un dato escalofriante. Aproximadamente el 70% de los homicidios dolosos que se cometen en el país están directamente vinculados a la delincuencia organizada. Esto significa que la mayor parte de la violencia letal no es producto de riñas comunes o crímenes pasionales,
sino el resultado de una guerra sistemática y brutal entre cárteles que se disputan el control de territorios, rutas de trasiego y mercados ilícitos. Son ejecuciones planificadas, masacres y enfrentamientos que definen el rostro más sangriento de la inseguridad. La dinámica de esta violencia es compleja y cambiante. Las disputas no son solo por el narcotráfico, aunque sigue siendo una de sus principales fuentes de ingreso. Los grupos criminales han diversificado sus actividades y ahora luchan por el control de la extorsión, el secuestro, el robo de combustible, la tala ilegal, el tráfico de migrantes y hasta la minería ilegal. Cada uno de estos mercados representa una fuente de poder y riqueza, y la competencia por ellos se libra con una ferocidad desmedida. La fragmentación de los grandes cárteles ha dado lugar a una multitud de células y grupos locales que pelean por cada pedazo de territorio, multiplicando los frentes de conflicto. La violencia también se recrudece como reacción a las acciones del Estado. La captura de un líder importante, como la reciente detención de figuras clave del cártel de Sinaloa en 2024, a menudo no pacifica una región, sino que provoca un vacío de poder que desata una lucha interna por la sucesión y una ofensiva de grupos rivales que intentan aprovechar la debilidad del adversario. Vimos cómo en Sinaloa, tras estas detenciones, los homicidios se dispararon de manera dramática, con jornadas de violencia extrema que recordaron los peores momentos de la llamada guerra contra el narco. Estos picos de violencia demuestran la capacidad de desestabilización que aún conservan estas organizaciones. Además, el crimen organizado no solo mata, sino que busca imponer un orden paralelo al del Estado. A través del terror, controlan comunidades enteras, imponen toques de queda, deciden quién puede o no trabajar y cobran derecho de piso a prácticamente toda actividad económica. Esta forma de violencia va más allá del homicidio. Es un control social que somete a la población y corroe el tejido social desde adentro. La violencia se convierte así en una herramienta para gobernar de facto, demostrando su poder y desafiando abiertamente a las autoridades constituidas, lo que perpetúa un ciclo de miedo y sometimiento. El mapa de la violencia en México, bueno, no es nada homogéneo, más bien tiene geografías muy específicas. Aunque la tendencia nacional pueda estar bajando, hay estados y municipios que, la verdad, viven una realidad de guerra cotidiana. Cerca de la mitad de todos los homicidios del país se concentran en apenas un puñado de entidades: Guanajuato, Baja California, el Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Nuevo León. Estas regiones, pues, se han convertido en el epicentro de las disputas más sangrientas entre los principales grupos del crimen organizado, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, junto con sus diversas facciones y aliados locales. En estados como Guanajuato, la violencia se ha arraigado debido a la lucha por el control del robo de combustible, el narcomenudeo y los corredores industriales. Ciudades como Celaya, Irapuato y León han visto sus tasas de homicidios dispararse a niveles comparables con los de zonas de guerra. En Baja California, la estratégica ubicación de Tijuana como puerta de entrada a Estados Unidos la convierte en un tesoro codiciado por todos los grupos criminales, generando una violencia endémica que, francamente, parece no tener fin. Mientras tanto, en estados como Guerrero y Michoacán, la disputa territorial se extiende a zonas rurales, provocando desplazamientos forzados de comunidades enteras que huyen para salvar la vida. La vida en estas llamadas zonas rojas está marcada por el miedo y la adaptación forzada. Los ciudadanos aprenden a interpretar los signos de la violencia. Saben qué calles evitar, a qué horas es mejor no salir y qué tipo de información es peligroso compartir. Las balaceras a plena luz del día, el hallazgo de cuerpos en la vía pública y las narcomantas con mensajes amenazantes se convierten, tristemente, en parte del paisaje cotidiano. Para los jóvenes, la situación es particularmente crítica, ya que a menudo se ven atrapados entre la falta de oportunidades
y la presión de los grupos criminales para reclutarlos como halcones o sicarios. El contraste con otras regiones del país es muy marcado. Mientras en estados como Yucatán o Campeche se mantienen tasas de homicidios muy bajas y una percepción de seguridad relativamente alta, en los focos de violencia la presencia del Estado parece desdibujada, superada por el poder de facto de los grupos criminales. Esta desigualdad en la seguridad crea, digamos, un México de varias velocidades, donde el derecho fundamental a la vida y a la paz depende en gran medida del código postal. Entender este mapa de la violencia es crucial para diseñar estrategias de seguridad que sean focalizadas y efectivas, en lugar de aplicar una misma fórmula para realidades tan distintas. Sección 6. Las raíces del problema, entendiendo las causas profundas. La violencia que azota a México es un árbol con raíces profundas y complejas. Reducirla a un solo factor sería un error. En primer lugar, y como ya hemos visto, el poder expansivo del crimen organizado es una causa fundamental. Estas organizaciones no solo trafican drogas, han penetrado la economía, la política y la sociedad. Su lucha por el control territorial es el motor principal de la violencia letal. Sin embargo, su existencia y fortalecimiento no surgieron de la nada. Se nutren de un ecosistema de condiciones favorables que les permiten crecer y prosperar, y es ahí donde debemos buscar las causas más profundas del problema. Una de estas raíces es la corrupción y la debilidad institucional. Durante décadas, la complicidad entre autoridades de distintos niveles de gobierno y los grupos criminales ha permitido que estos operen con un alto grado de libertad. Policías, fiscales, jueces e incluso políticos en las nóminas del narco han garantizado la protección y el flujo de sus operaciones ilícitas. Esta colusión ha debilitado la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley y ha generado una desconfianza ciudadana abrumadora hacia las instituciones que, en teoría, deberían protegerlos. La corrupción no es un efecto secundario de la violencia, es uno de sus principales catalizadores. Otra causa estructural es la profunda desigualdad social y la falta de oportunidades. En un país con millones de jóvenes que carecen de acceso a educación de calidad y empleos dignos, el crimen organizado encuentra un ejército de reserva dispuesto a unirse a sus filas. Para un joven de una comunidad marginada, la opción de convertirse en sicario puede parecer trágicamente más atractiva y rentable que cualquier alternativa legal a su alcance. Esta vulnerabilidad social es explotada por los cárteles, que ofrecen un sentido de pertenencia, poder y dinero rápido. Atender la violencia implica, necesariamente, construir un modelo de desarrollo más inclusivo. Finalmente, debemos mencionar dos factores que completan este complejo rompecabezas: el tráfico de armas y la cultura de la impunidad. Se estima que cientos de miles de armas de alto poder ingresan ilegalmente a México cada año, principalmente desde Estados Unidos, proveyendo a los cárteles de un poder de fuego que a menudo supera al de las policías locales. A esto se suma una impunidad que supera el 90% para la mayoría de los delitos, incluyendo el homicidio. Cuando los crímenes no se castigan, se envía un mensaje claro: delinquir es gratis. La combinación de armas accesibles y la casi certeza de no ser castigado crea el caldo de cultivo perfecto para que la violencia prolifere. Sección 7. La estrategia de ajedrez, el nuevo enfoque del gobierno. Ante este panorama, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha una estrategia que busca distanciarse de los enfoques de confrontación directa del pasado. Bautizada como estrategia de ajedrez, este plan, liderado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se centra en el uso intensivo de la inteligencia y la investigación para desarticular las estructuras criminales desde adentro, en lugar de simplemente abatir o capturar a los líderes más visibles.
La premisa es que atacar las finanzas, la logística y las redes de protección de los cárteles es más efectivo a largo plazo que la simple fuerza bruta. La estrategia se sustenta sobre 4 ejes principales. El primero es la atención a las causas, que continúa con la política de programas sociales dirigidos a jóvenes y comunidades vulnerables para reducir la base de reclutamiento del crimen organizado. El segundo eje es la consolidación y profesionalización de la Guardia Nacional como el principal cuerpo de seguridad del país. El tercero se enfoca en una mayor coordinación con los gobiernos estatales y municipales, poniendo especial atención en los 20 municipios que concentran la mayor parte de la violencia. La idea es crear frentes comunes y compartir información de manera más eficiente. El cuarto y quizás más importante eje es, precisamente, el de inteligencia e investigación. Este componente busca debilitar a las organizaciones criminales de manera quirúrgica, desde que se implementó esta nueva visión a finales de 2024. Las autoridades reportan resultados significativos: la detención de miles de presuntos criminales, el decomiso de millones de dosis de fentanilo, el desmantelamiento de cientos de laboratorios clandestinos y la incautación de miles de armas de fuego. El objetivo es asfixiar financieramente a los grupos y desmantelar sus cadenas operativas, pieza por pieza, como en una partida de ajedrez. Sin embargo, esta estrategia no está exenta de críticas y desafíos. Algunos analistas señalan que, si bien el enfoque en la inteligencia es positivo, la capacidad de las fiscalías y los sistemas de justicia locales sigue siendo insuficiente para procesar eficazmente a los miles de detenidos, lo que podría perpetuar la puerta giratoria de la impunidad. Además, la violencia que se desata tras la captura de figuras clave, como se vio en Sinaloa, demuestra que la desarticulación de un grupo puede generar picos de violencia a corto plazo. El éxito de la estrategia de ajedrez dependerá de su capacidad para sostenerse en el tiempo y de fortalecer, al mismo tiempo, todo el sistema de justicia. Sección 8. Un camino lleno de soluciones, propuestas de los expertos. Más allá de la estrategia gubernamental, existe un amplio consenso entre expertos, académicos y organizaciones de la sociedad civil sobre los pilares que deben sostener una política de seguridad integral y duradera. Una de las propuestas más recurrentes es la necesidad de invertir masivamente en la prevención social del delito. Esto va más allá de los programas de transferencias monetarias. Implica la reconstrucción del tejido social a través de la recuperación de espacios públicos, la promoción del deporte y la cultura, y la creación de oportunidades reales de educación y empleo para los jóvenes. Se trata de ofrecerles un proyecto de vida viable y atractivo que compita con la oferta del crimen organizado. Otro pilar fundamental es el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia a nivel local. De nada sirve una Guardia Nacional robusta si las policías municipales, que son el primer contacto con la ciudadanía, son débiles, corruptas y mal equipadas. Los expertos insisten en la urgencia de dignificar la labor policial con mejores salarios, capacitación constante y estrictos controles de confianza. De igual manera, es indispensable reformar las fiscalías estatales para dotarlas de autonomía, recursos y capacidades de investigación científica, de modo que la impunidad deje de ser la norma y se convierta en la excepción. La coordinación intergubernamental y el uso de inteligencia policial son también elementos clave. La violencia del crimen organizado no respeta fronteras estatales, por lo que es vital que los gobiernos federal, estatales y municipales trabajen de manera conjunta, compartiendo información y diseñando operativos coordinados. El uso de inteligencia financiera para rastrear el dinero de los cárteles y el análisis de datos para identificar patrones delictivos son herramientas poderosas que deben ser la base de la actuación policial, permitiendo operativos más precisos y menos letales, que se enfoquen en desmantelar redes en lugar de solo reaccionar a la violencia.
Finalmente, ninguna solución será completa sin la participación activa de la ciudadanía. La construcción de la paz es una tarea colectiva. Fomentar la cultura de la legalidad, crear comités de vigilancia vecinal, promover la denuncia ciudadana a través de mecanismos seguros y anónimos, y abrir espacios para que la sociedad civil supervise y evalúe las políticas de seguridad son pasos indispensables. Cuando los ciudadanos se apropian de su seguridad y colaboran con autoridades confiables, se crea un frente común mucho más poderoso contra la delincuencia. La paz no se decreta, se construye desde la comunidad. Sección 9. El horizonte incierto. Avances y desafíos hacia la paz. Llegamos al final de este análisis con una conclusión inevitable. La situación de la violencia en México es una historia de claroscuros, de avances innegables, pero también de desafíos monumentales que persisten. Es cierto, y hay que reconocerlo, que la principal estadística de la violencia, la de homicidios dolosos, muestra una tendencia a la baja que no habíamos visto en mucho tiempo. Esto sugiere que la nueva estrategia de seguridad, centrada en la inteligencia y en la atención a las causas, podría estar generando algunos resultados positivos y representa un cambio de paradigma frente a las políticas de confrontación del pasado. Sin embargo, sería un grave error caer en un optimismo triunfalista. La percepción de inseguridad ciudadana sigue en niveles muy altos, alimentada por delitos como la extorsión y el robo, que continúan golpeando a la población. El poder del crimen organizado, aunque quizás golpeado en algunas de sus estructuras, sigue siendo inmenso, con una capacidad de violencia y control social que mantiene a regiones enteras del país bajo su yugo. La violencia, aunque más focalizada geográficamente, sigue siendo brutal en los lugares donde se manifiesta, recordándonos la fragilidad de cualquier avance. El camino hacia una paz duradera es todavía largo y complejo. Requiere de una voluntad política inquebrantable para combatir la corrupción y la impunidad, que son el oxígeno del crimen. Exige una inversión sostenida en el fortalecimiento de las policías locales y de todo el sistema de justicia, para que la ley se aplique por igual para todos. Demanda sobre todo un esfuerzo nacional para cerrar las brechas de desigualdad y ofrecer a las nuevas generaciones un futuro donde la vida legal sea siempre más atractiva que la ilegal. Estas son tareas titánicas que trascienden un solo gobierno. Así, la respuesta a la pregunta inicial, ¿realmente está bajando la violencia en México? Es un sí, pero con muchos matices. Sí, bajan los homicidios. Pero la paz es mucho más que la ausencia de asesinatos. La paz es poder caminar sin miedo, es poder abrir un negocio sin ser extorsionado, es confiar en las instituciones y es saber que la justicia prevalecerá. En ese camino, los avances son apenas los primeros pasos. El gran reto para el gobierno y para la sociedad en su conjunto es no conformarse y seguir trabajando, sin descanso, hasta que esa paz completa deje de ser una aspiración y se convierta en la realidad cotidiana de todos los mexicanos. Muchas gracias.